cuando hay una determinación específicamente en la ley. Yo les voy a leer para que tengan ustedes lo que dice el artículo 154 bis en su primer párrafo. En el ejercicio de dignatario de la nación, por el hecho de ostentar dicha calidad, contará con el personal de apoyo estrictamente necesario, consistente en asesor, una persona, asistente, 2 personas, y secretaria, 3 personas, que serán contratados exclusivamente bajo el renglón presupuestario 022 a propuesta de cada diputado. Es decir, cada diputado cada año puede proponer 3 personas para que sean contratadas en el renglón 022. Pero más abajo, en el quinto párrafo del mismo artículo dice: ningún diputado tendrá personal contratado adicional a lo establecido en este artículo, incluyendo a órganos del Congreso de la República, exceptuando las disposiciones relativas en la Junta Directiva y bloque. Es decir, en el 2016 se hizo la reforma y se ordenó para que no hubieran los excesos que se daban con anterioridad. Sin embargo, les voy a presentar datos de una investigación que hemos hecho de lo ocurrido durante los últimos 3 años, 2021, 2022 y 2023. Me han pedido los compañeros de la bancada que recuerde ese tema, porque en esa época estaba de primer secretario en la Junta Directiva del Congreso y se reformó la ley. Se reformó la ley para establecer con claridad cuál es el personal que debe tener cada diputado. Y la ley así lo establece. La ley orgánica del Congreso y la ley de servicio civil. Porque acá recordemos que llegó a haber una nómina hasta de 5,000 trabajadores del Congreso, que no cabe. No hay oficinas suficientes para que 5,000 trabajadores. Luego eso bajó, pero posteriormente volvió a incrementarse el número de trabajadores del Congreso y se violó la ley orgánica del Congreso que se reformó en el 2016. En el 2016 se quedó claro y bien establecido el número de asesores o de personal que puede tener cada diputado, y es únicamente de 3 personas. Tienen derecho a una secretaria en 022, tienen derecho a un asistente en 022 y tienen derecho a un asesor en 022. Cada diputado única y exclusivamente puede tener 3 personas a su cargo, únicamente. Es ilegal que un diputado tenga 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. No puede ser, y eso se reformó en el 2016. Se hizo esa reforma. Se estableció también cuántos asesores deben de haber por bancada. Y se estableció también cuántos asesores deben de haber por cada 3 diputados y cuántos asesores debe tener cada miembro de junta directiva. Y eso está en ley. No pueden haber más. No pueden haber más. Y están en 022. Se estableció que el jefe y el subjefe de bloque tenían derecho también a determinado número de asesores. Y eso está en ley, es uno, nada más, en 029. Es el único que puede tener el 029, es uno, que es el jefe de bloque. Es el único que puede tener un 029 y el subjefe un 029. El demás personal es 022, eso está en la ley. Sin embargo, desde el año más o menos 2019 a la fecha, se han cometido una serie de abusos, de horrores con la nómina del Congreso, de ilegalidades que deben de ser perseguidas por la Contraloría General de Cuentas y deben de ser denunciados todos aquellos funcionarios del Congreso que se prestaron a esos abusos, a esa violación de la ley orgánica del Congreso y que otorgaron más contratos de los que la ley establece a diputados, a bancadas, violando la ley orgánica del Congreso. El diputado Orlando Blanco tiene los datos que va a presentar el día de hoy. Animamos a la prensa de investigación a que revise minuciosamente en base a la legislación vigente por el Congreso de la República para que puedan ustedes identificar cada uno de los diputados de la legislatura anterior que en los 4 años violó la ley orgánica y que tendrá que ser denunciado por la Contraloría y reintegrar los fondos que se apropiaron. Podrían haber denuncias penales porque hay un peculado
sustracción es el delito. Se apropiaron de fondos públicos indebidamente con la autorización de la Junta Directiva del Congreso en esos 4 o 6 años que se cometieron esas violaciones a la ley. Violaron la ley sistemáticamente, no solo un año, varios años. O sea, el delito se cometió varios años y la Contraloría debe de perseguirlo, el Ministerio Público, porque acá se apropiaron de fondos públicos, de impuestos de los guatemaltecos, de dinero del pueblo de Guatemala de manera indebida, violando la ley. Entonces, periodistas, revisen la nómina. Aquí les van a presentar algunos ejemplos y algunos datos, pero hay mucha información para determinar diputado por diputado, partido por partido, quiénes violaron la ley y quiénes deben de ser de alguna manera sancionados por la Contraloría y no sé si denunciados por el Ministerio Público o por parte de la Contraloría General de Cuentas, que es la que debería estar presentando las denuncias. Diputado Blanco. Bien, para ustedes. Primero, plantear que la Junta Directiva de Alan Rodríguez 2020-2021 cometieron una serie de ilegalidades, contrataciones fuera de la ley de personal. Aquí nos estamos refiriendo exactamente a temas de plaza. Y la Junta Directiva del 2022-2023, presidida por Shirley Rivera, también cometió este delito. Pero aquí no solo son responsables las juntas directivas. ¿Por qué la responsabilidad de la Junta Directiva? Porque es la presidenta del Congreso la que le dice al de Recursos Humanos, saque estos contratos, ¿verdad? Pero esos contratos también beneficiaban a alguna persona en particular, que estaban cargados, en muchos casos, a direcciones del Congreso de la República, donde se refugiaba mucha gente. La Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección Legislativa, la Dirección de Comunicación, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Administrativa. Mucha gente se refugiaba en estas oficinas sin venir a trabajar con un contrato 022 o 029. Pero también se vieron beneficiados diputados en lo particular, cuando hay una determinación específicamente en la ley. Yo les voy a leer para que tengan ustedes lo que dice el artículo 154 bis en su primer párrafo. En el ejercicio de dignatario de la nación, por el hecho de ostentar dicha calidad, contará con el personal de apoyo estrictamente necesario, consistente en asesor, una persona, asistente, 2 personas, y secretaria, 3 personas, que serán contratados exclusivamente bajo el renglón presupuestario 022 a propuesta de cada diputado. Es decir, cada diputado cada año puede proponer 3 personas para que sean contratadas en el renglón 022. Pero más abajo, en el quinto párrafo del mismo artículo dice, ningún diputado tendrá personal contratado adicional a lo establecido en este artículo, incluyendo a órganos del Congreso de la República, exceptuando las disposiciones relativas en la Junta Directiva y lo que es decir, en el 2016 se hizo la reforma y se ordenó para que no hubieran los excesos que se daban con anterioridad. Sin embargo, les voy a presentar datos de una investigación que hemos hecho de lo ocurrido durante los últimos 3 años, 2021, 2022 y 2023. Para el año 2021, ¿verdad? Resulta que para el año 2021 resulta que se contrataron 1,187 personas en el renglón 022. Sin embargo, lo que se podía contratar eran únicamente 720 personas. ¿De dónde salen estas 720 personas? La ley lo dice. Salen 460 personas de las 3 personas que tiene derecho cada diputado. Sí, 160 por 3 son 460. Salen 38, porque éramos 19 bloques legislativos, son 2 personas por cada bloque legislativo. Salen 52, porque cada bloque legislativo, por cada 3 diputados, se podría tener un asesor 022 extra, es decir, 52 personas más, y 33 personas más 022, que corresponden a 5 de la presidenta del Congreso, o presidente del Congreso,
5 para cada vicepresidente y 3 para cada secretario de la directiva. Esto hace un total de 33, para un total de 563 personas. Sin embargo, hay un colchón de alrededor de 157 personas que están distribuidos en diferentes direcciones del Congreso de la República. Sin embargo, resulta que para el año 2021 se contrataron 1.187 personas, es decir, 467 personas más en el renglón 022 de lo que estaba autorizado. En el año 2022 se contrataron 1.337 personas, es decir, 617 personas más de lo que estaba programado. Y en el año 23 baja a 1.087 personas, es decir, 367 personas. Todas estas personas estaban contratadas con salarios entre 12.000 y 22.000 quetzales, con 15 salarios al año, para tener los montos que solo en contrato 022 que el Congreso de la República mensualmente en el año 2021 pagaba 18.947.000 quetzales mensualmente. Esto hay que multiplicarlo por 15 salarios. En el 2022 se pagaron 22.696.000 quetzales mensualmente. Hay que multiplicarlo por 15. En el año 2023 se pagaron 16.799.000 quetzales por mes, y hay que multiplicarlo por 15. El otro gran renglón que tiene temas es el 029. En el 029, por ley, solamente pueden estar contratados máximo 95 personas en el Congreso de la República, porque la ley así lo establece. Sin embargo, resulta que en el año 2021 se contrataron 186 personas, es decir, 91 personas más. En el 2022 se contrataron 199 personas, es decir, 104 personas más. Y en el año 2023 se contrataron 282 personas, es decir, 187 personas más. La mayoría de contratos aquí van entre los 15.000 y 22.000 quetzales mensuales. Estos hay que multiplicarlos por 2, es decir, la nómina de asesores 029 en el 2021 era de 2.576.000, en el 2022 era de 2.899.000 y en el 2023 llegó a más de 4 millones mensualmente la nómina de 029. Lo que nos ha llamado la atención es por qué esos incrementos. Estamos hablando de incrementos de 467 en el 2021, de 617 en el 2022, de 377, solo en el 022, de 91 en el 2021, de 104 en el 2022 y de 187 en el 09. Esto hizo que se desbarara la nómina. Pero esto no puede, porque la ley no podía haber sucedido. Algo sucedió porque la ley lo determina. Como decía el colega del Parlamento Centroamericano, el diputado Carlos Barrera, que lo invitamos porque él fue artífice de la reforma que se hizo en el 2016, ¿verdad? Donde se pusieron límites a los abusos que había aquí están las nóminas, ¿verdad? Por ejemplo, acá aparece la diputada Jennifer Gabriela Marcelina Guerra Gálvez, en 4022, cuando ella tenía derecho a 3. Uno más. Aparece la diputada Lilian Piedad García Contreras con 5022, cuando ella tenía derecho a 3. Dos más. Aparece la diputada Olga Marina Juárez Alfaro con 4, cuando tenía derecho a 3. Aparece la diputada Petrona Mejía Chutá Lara con 4, cuando tenía derecho a 3. Aparece la diputada Shirley Johanna Rivera Saldaña con 5, además de los 5 que tenía como presidenta y además de otros 2 que se presentó. Solo ella aparece con 12, 022 cargados, ¿verdad? Y así va viendo uno que todos los que estaban cercanos a la alianza oficialista aparecen. Miren, aparece el diputado Gustavo Estuardo Rodríguez Asturú Ordóñez con 6022. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, aparece el diputado Jorge Estuardo Vargas Morales con 5, cuando lo que la ley establecía eran 3, ¿no? Aparece el diputado Rudio Lexa Mena con 1, 2, 3, 4, 5, cuando eran 3.
Aparece el diputado Pedro Salón Quisquilay con 4 cuando eran 3. Aparece el diputado Edwin Lush con 4 cuando eran 3. Y así, uno puede revisar toda la nómina. Los invitamos a que revisen la nómina. Eso es ilegal y debe de iniciarse un proceso de investigación administrativa y penal sobre todos aquellos diputados que tuvieron más personal de lo que pensaban. Todas aquellas direcciones del Congreso de la República que sirvieron de reforma. Hay direcciones, como la dirección jurídica, que en algunos años llegó a tener más de 100 abogados contratados para el servicio del Congreso, que nunca los vimos acá. La dirección legislativa, la dirección esta de leyes, la de recursos humanos, es decir, hicieron piñata con la nómina de la pública. Nosotros le estamos solicitando, le estamos enviando una carta al presidente del Congreso para que pida una auditoría de la nómina del Congreso. Nosotros mismos le vamos a enviar al Contralor General de Cuentas con la solicitud de la nómina de, porque por situaciones similares en el pasado se procesó a gente y pensamos que se había aprendido la lección. Sin embargo, hoy tenemos una situación que realmente es alarmante. Son millones de quetzales. Las planillas en el Congreso, ¿verdad?, llegaron a costar casi 500 millones al año de personal contratado y personal contratado ilegalmente porque no había la autorización correspondiente. Responsabilidad de quién contrata, que es básicamente la junta directiva de cada uno de estos años, es decir, las 2 juntas presididas por Alan Rodríguez y las 2 juntas presididas por Silvia Rivera. Ahora la responsabilidad es compartida y las cuentas de que vamos a pedir cuentas de esta situación. Sí, bueno, realmente lamentable lo que se encuentra. Sabemos cómo operaron esas cuentas directivas y aquí muestra eso. Aquí no nos lo estamos inventando, nuestros estados son públicos. Y van, aquí vimos unos datos, no tenemos todo el tiempo para explicarlos todos. Les pido a ustedes que los investiguen y que los hagan públicos. Esto no puede ser. Ojalá la Contraloría tome la denuncia y que el Ministerio Público le dé seguimiento. Y sobre todo que esta gente devuelva a los últimos estados por planes que no tuvieron que hacer. ¿Tuvieran preguntas de comentarios? Diputados, respecto a esas contrataciones, tanto de la presidencia, de Vamos, en el 2015, si no mal recuerdo, a la junta directiva pues se le acusaba de que contrataba más personal y los extorsionaba a los empleados a que les diera cierta cantidad. ¿Puede recurrirse a esta misma práctica de que esas personas tenían un contrato de 22,000 quetzales y les pedían casi 7,000, tanto para la bancada o para ellos? Miren, nosotros no lo podemos demostrar, pero sabemos que esas prácticas continúan, que hay gente que contrata personal y le pide la mitad, le pide una parte del salario que gana acá por la contratación, ¿verdad? Y eso se sigue dando. Por esas prácticas, mucha gente en la época de la CICI fue a parar al bote, ¿verdad? Sin embargo, esas prácticas se siguen dando. Hay que ver qué es lo que sucede acá, pero que hay que investigar esas contrataciones que van más allá de lo permitido por la ley. Es decir, si un diputado tenía 4, 5, 6, 7, y llamar al diputado, la Contraloría que explique por qué tenía él eso, ¿verdad? Y quiénes eran los diputados, que se diga ahí qué es lo que sucedió. Y ahí van a salir sapos y culebras, ¿verdad? Hay que hablar con la gente de la junta directiva, de las 2 juntas directivas. El Ministerio Público tendrá que hacer una investigación correspondiente de esto. Pero esperaríamos que la Contraloría primero haga la auditoría especial, pues coloque la denuncia, que se determine, pues, quiénes son los que hicieron chichi con las plazas aquí. Y respecto a las bancadas, ¿eran todas las bancadas o alguna sí respetó la ley? Y Nosotros lo que vimos es que aquí era premio Castillo, ¿verdad? Es decir, las juntas directivas o la presidencia del Congreso premiaba a sus aliados, ¿verdad? En individual, ¿verdad? La mayoría, porque hay bancadas, incluso hay gente del partido oficial en ese momento, va, que solo tuvo tres personas, pero hay gente del partido que tuvo muchas, pero hay gente de otros partidos que tuvo acceso a plazas que no tendrían que haber tenido. Entonces, era como una cuestión transaccional. Premio castigo, votas conmigo, te doy plazas, no votas conmigo, te mantengo solo lo que la ley establece. Es decir, aquí en el Congreso lo que hubo fue transacciones
lo que hemos dicho son los plazos puntos, ¿verdad? Y siempre señalamos que habían temas de proyectos, pagos efectivos, pero hoy estamos señalando que también hubieron contrataciones, nóminas de Congreso que son ilegales y que debiesen de haberse asumido a hacer este tipo de situaciones y que hoy pues, tienen que ser investigados. El artículo 154 dice es claro, es clarísimo. Y esa fue la reforma. La reforma fue que ningún diputado podía tener más personal. De hecho, el diputado tiene acceso a 4 personas 011, más 3 personas 022, son 7 personas. Más que suficiente para poder realizar su trabajo legislativo de fiscalización, de intermediación. Y la idea con la reforma del 2016 fue poner un hasta aquí, a que habían diputados, aquí habían hasta clanes familiares, recordarán ustedes, hijos, esposas, esposos, sobrinos, y todo esto se prohibió en la reforma del 2016 con la idea de poner orden. Sin embargo, violar la ley. Y es muy simple para la Contraloría, violar la ley. Aquí están los datos. Solo bajamos la nómina del 2023, la comenzamos a ver, y dejaron toda la huella. Ahí está claramente el personal 022 a quién está cargado. ¿Y por qué hay diputados con 4, 5, 6 o 7 personas cuando solo tienen derecho a 3? Pues serán esos diputados los que tengan que explicar. Ojalá la prensa. Algunos se reeligieron, siguen acá, otros no. Pues hay que preguntarles. Y hay que preguntarles a las juntas directivas por qué violaron la ley. ¿Por qué violaron la ley? ¿Por qué se arriesgaron a violar la ley y a entregar más contratos de los que la ley dice? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué dejaron toda la evidencia? Porque aquí está toda la evidencia. Toda la información. Esta es una auditoría que en 3 días las puede hacer la Contraloría. Ni en 3 días, en un día. Solo con información documental. Ahí están los datos, ahí está la información. Pues ojalá que la Contraloría proceda y la nueva junta directiva y se tomen las acciones que tengan que tomarse. Y respecto al... No olvide que hubieron remodelaciones abusivas. Hubieron adornitos puestos por donde quieren, ¿verdad? Que cerraron las vestiduras. Sobrevaloradas. Y no olvide que a la oposición, en mi casa, ni a computadora llegué los 4 años. Nunca trabajé con computadoras del Congreso porque nunca me las dieron. Entonces, y cuando cité a la persona encargada, me dijo, diputado, tengo la orden de darle un clip. Entonces, eran premios y castigos como diputado. Respecto a que la Contraloría también en sus informes anuales no presentaba ninguna anomalía o algún hallazgo, ni presentó las denuncias en el MP, ¿qué llamado le hace? Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? La Contraloría tenía que haber detectado esta situación en su momento. Si no lo hizo, habrá que ver la delegación que tenía la Contraloría para hacer la auditoría correspondiente. Hay que pedir rendición de cuentas también a los entes contralores, y lo vamos a hacer, ¿verdad? Por de pronto, nosotros estamos enviando una solicitud al presidente del Congreso para que se investigue esta situación y a Contralor General de Cuentas para que determine esto. Y vamos a explicar también por qué la Contraloría no identificó esta situación en su momento. Vamos a citar al Contralor General que nos diga por qué no se identificó esto. Vamos a identificar esta ocasión.